muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Pues el día de hoy estoy muy contenta, como siempre, de recibir a Javier Lizárraga con toda su experiencia, con su generoso compartir en este proyecto de Converso. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme una vez Gracias. más. Siempre es un honor tenerlo aquí. Y bueno, maestro, siempre comienzo con un poema cada conversatorio y pues como sé que a usted le gusta tanto la poesía y escribe tan lindo, tomé uno de sus poemas para comenzar con él que se llama Esperaré. Esperaré lo que tengo que esperar. Esperaré con moderada paciencia el impreciso momento de no estar más, cuando ya no tenga nada que esperar, ni dudas entretejidas en la memoria, entre posibles recuerdos y los abismos de los olvidos, ya no tendré que esperar más. Nada que esperar ni recordar. Quizá otros en continua espera. Recuerden algo y me convierte en memoria. Esperaré hasta ya no estar los días y momentos, las noches. Esperaré una cosecha de ideas que dejan un polen de recuerdos entre ausencias y calendarios, porque esperar es estar y es un ahora. Esperaré lo que se pueda e imposibles con el afán de los latidos del corazón, con una rutina de años en las venas, respirando un aire siempre nuevo. Aunque tenga ya larga historia de usuarios, comiendo instantes y ensaladas, saboreando recuerdos y guisos que esperan su momento sin saberlo, como los momentos aún vírgenes esperan un joven ahora transitorio, fugitivo, como transitoria es mi vida en espera. Pues con este bello poema, maestro, porque hoy tenemos un tema muy importante que tratar, que son las reflexiones desde la antropología del comportamiento, y vamos a hacer una revisión de las sexualidades, imperativos y atmósferas, que es su libro que escribió maestro en el INA. Quiero un poco leer su semblanza brevemente. Me encantó la semblanza que me escribió porque es una semblanza que surge desde su propia experiencia, con mucha frescura. Y bueno, Javier Lizárraga Ichaga declara que es Homo sapiens por evolución, es decir, un primate más, mexicano por accidente histórico, geográfico y político, porque sus padres estaban en el bando perdedor de la Guerra Civil Española y fueron asilados en México, antropólogo físico por vocación tras descubrir la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sexólogo casi por casualidad, pero realmente por curiosidad inquisitiva, dibujante por afición, activista gay por convencimiento y compromiso conmigo mismo desde 1977, es escritor por enamorado del lenguaje y de la expresión escrita, ya lo vimos con este poema, dramaturgo por inquietud y por haber estado en dos momentos importantes de su vida, enamorado de dos teatreros y hacedor de otros oficios en el mundo del teatro, desde autor de la obra, actor y director, hasta escenógrafo, vestuarista, maquillista, vendedor de boletos y crítico de teatro en un semanario. Pues muchísimas gracias, maestro, por este tema. Y bueno, estuve maravillada leyendo este libro formidable que usted escribió. Y me gustaría un poco que vayamos introduciendo el tema, hablando desde esta visión de la sexualidad como un caleidoscopio, como lo pone usted en el primer capítulo, un caleidoscopio de posibilidades. ¿Y a qué se refiere que la sexualidad sea un imperativo comportamental? Bueno, yo desde la antropología del comportamiento hablo de imperativos comportamentales e imperativos fisiológicos. Es decir, imperativo en el sentido de que para estar, para seguir estando o para reproducirse, es, es necesario, fundamental, llevar a cabo una serie de actividades. Los imperativos fisiológicos como el comer, el respirar, no podemos vivir sin ellos, garantizan la sobrevivencia del individuo. Los imperativos comportamentales ayudan a la sobrevivencia del individuo, pero garantizan la sobrevivencia de los grupos y de las especies. Y entonces yo hablo de 4 imperativos comportamentales en general. No todas las especies los tienen porque hablo de agresividad,
que es acometer, territorialidad, que es ubicación en el espacio, sexualidad, obviamente solamente lo tienen aquellas especies que son sexuadas, porque hay animales asexuales, y el imperativo de inquisitividad, que supone preguntarse, dudar, tomar alternativas, decisiones, no siempre conscientes. Entonces, imperativo en la medida en que sin eso el individuo no puede ni existir siquiera, o el grupo. Sí, de hecho menciona ahí en su libro también acerca de los vínculos, esta importancia que tenemos los seres humanos, bueno, usted le llama de otra manera, ¿verdad? Le pone usted un término distinto, pero sería como esta parte de ver cómo a través de los vínculos también tenemos esta interacción y cómo necesitamos de esos vínculos también para subsistir. Sí, de hecho planteo que es justamente a partir del imperativo de sexualidad que son requerimiento los vínculos, el establecimiento de vínculos. Si no hay sexualidad, no hay necesidad de vínculo alguno. Ok, perfecto. Gracias, maestro. Pues me gustaría un poquito que nos pudiera explicar, poco a poco se va desarrollando el tema y también habla usted de lo que son las atmósferas dentro de lo que sería estas categorías que usted estuvo también revisando. ¿Y a qué se refiere? Nos habla de 3 atmósferas en donde estamos inmersos también. Sí, bueno, yo hablo de atmósferas que son ambientes creados por, en este caso, el propio animal humano, ¿no? Y siempre digo, en lugar de ser humano, hablo de animal humano para que no se les olvide que somos un primate más, porque luego creemos que los seres humanos y los animales, no, somos animales, punto. Entonces, en ese sentido, los animales humanos creamos con nuestro estar, nuestro hacer, nuestro convivir entre nosotros y con otros organismos y cosas en el mundo, creamos por lo menos 3 atmósferas. La primera atmósfera es la noósfera, que es un ambiente de ideas, de creencias, de supersticiones, de liturgias, de nociones, de conceptos, que es lo que da, lo que surge de lo que es la cultura, ¿no? Y luego está la atmósfera emocional, que es una psicósfera, porque se transmiten emociones. Aunque no se digan, se transmiten. Yo pongo siempre como ejemplo que uno puede llegar a una reunión y sentir que el ambiente se corta con cuchillo o sentir un muy buen ambiente. Eso quiere decir que la gente está interactuando sus emociones, aunque no se lo proponga como tal. Esa sería la atmósfera psicoafectiva. Y finalmente tenemos otra atmósfera que es la creada a través de la cultura, que sería la atmósfera de los artificios, es decir, todo aquello que construimos. Hay muchos animales que utilizan algunas piedras o maderas o lo que sea para hacer cosas. Entonces, hacen uso de utensilios, pero nosotros además creamos herramientas, que significa que son utensilios para crear otros utensilios. Y eso nos da posibilidades de crear un montón de cosas insólitas que nos permiten ampliar nuestras capacidades. Las muletas son una extensión de nuestro cuerpo cuando necesitamos caminar con ellas y nos permiten caminar con ellas, igual que las ruedas de los coches, de las sillas de ruedas, de las bicicletas, etcétera. Todo esto todo crea un ambiente técnico, tecnológico, que hoy por hoy lo podemos estar viendo. Hay gente que sale de su casa sin su teléfono celular y el mundo se le acaba. ¿Sí? Porque Claro. somos muy dependientes de esta atmósfera creada.
Y que incluso menciona usted todas estas tecnologías, cómo han influido en estos momentos también sociohistóricos, para esta situación que rige también las sexualidades. Exactamente. Porque, bueno, finalmente yo recuerdo que cuando yo era adolescente, pues Ujú. uno para ligar tenía que salir a la calle, salir a las fiestas, etcétera. Y ahora uno liga a través de la pantalla. Claro. Entonces no sabe ni con quién liga. Antes también se corrían riesgos, pero por lo menos veías físicamente a la persona. Ahora te pueden poner la imagen de quien sea y luego te topas con que la realidad es total y absolutamente distinta. Sobre Claro. todo estas fotografías muy filtradas, ¿no? Claro, y que finalmente, como dice usted, de por sí, sí, en persona nos cuesta trabajo a veces el tener el conocimiento de quien está con nosotros ejerciendo una interacción. Bueno, dentro de las pantallas ya sabemos todos los riesgos que esto también a veces conlleva, aunque tenemos posibilidades también de evitar soledad. Por ejemplo, ahora en la pandemia yo vi cómo muchas Sí, personas, claro. sobre todo personas adultas mayores, pues gracias a las tecnologías, no estuvieron en toda esta soledad, ¿no? De hecho, la tecnología es buena en la medida en que nos permite hacer cosas. Puede ser mal usada y Exacto, por lo tanto convertirse en enemigo nuestro. Finalmente, la bomba atómica es parte de esa tecnología, claro. pero también las formas de terapéutica, por ejemplo, de operaciones y todo, se basan en tecnología a favor de la vida del individuo, ¿no? Claro. Maestro, ¿nos pudiera un poco como también platicar acerca de lo que son las identidades como realidades subjetivas, que es algo que usted señala? Bueno, es que las identidades no es algo con lo que uno nace. Ujú. Las identidades surgen de emociones, de sensaciones, de yo soy como este o parecido a esto, pertenezco a este grupo, por lo tanto es subjetivo y uno puede cambiar. Por ejemplo, uno nace en México y bueno, es identificado como mexicano, pero uno puede adquirir una identidad de sentirse más allá de lo mexicano y decir, no, yo soy ciudadano del mundo, o naturalizarse, porque no le gusta donde está, porque no puede sobrevivir, y entonces busca identificarse con otros grupos y puede emigrar y buscar integrarse emocional y activamente, ¿no? Y entonces va creándose nuevas identidades y uno se crea identidades profesionales, identidades sexuales, identidades nacionales, identidades políticas, etcétera, ¿no? Sí. Y por eso son subjetivas, porque tienen mucho que ver con el ánimo, con la emoción y con la razón. Y la razón no es algo concreto, es Claro. algo subjetivo, no es algo objetivo, sino subjetivo. Y que está permeada por todas estas atmósferas que justo nos comentó. Así es, así es. Bien, maestro, entonces usted menciona dentro de este concepto de transgénero, usted considera que las categorías no son algo estático y usted le llama realidades trans y propone inclusive una nueva categoría dentro de estas categorías que sería transandroginia, ¿sí? Sí, bueno, sí, las categorías son finalmente recursos taxonómicos de ordenamiento, para Ujú. ordenarnos las ideas, para ordenar las cosas y poderlas analizar. Entonces se crean categorías desde la ciencia, desde la tecnología, etcétera, pero a veces también se crean categorías desde la emoción. Y estas no tienen, digamos, una validez internacional o universal o de muchas personas. A veces son muy cerradas. Yo me voy con las categorías que son de uso para la explicación
social, académica, etcétera, política y demás. Entonces, lo trans es una realidad emocional, física, etcétera, pero uno se crea identidades al respecto. Entonces, si lo trans, ahora, por ejemplo, hay como un rechazo a hablar de sexual y entonces todo lo sustituimos por la palabra género, muy mal empleada, por cierto, porque género también es una categoría taxonómica. Hay géneros teatrales, hay géneros musicales, hay géneros biológicos, etcétera. Entonces, tendríamos que hablar en dado caso de sexogéneros, es decir, una categoría de género con relación a lo sexual. Entonces, lo transexual sería una realidad que se vive como individuos y se puede crear identidades. Ahora, si una persona que nace con una biología de macho de la especie, pero se siente subjetivamente, se siente que es hembra de la especie, es una persona transexual. Viceversa, si nace con una biología de hembra y se siente macho de la especie, ¿no? Ahora bien, muchas veces se busca transitar hacia que el cuerpo transite hacia lo más parecido a lo que uno siente que debiera de ser. Y entonces ahí vienen operaciones y hormonización, etcétera. Sin embargo, esto crea mujeres trans, pero hay diferentes mujeres trans. Desde mujeres trans que conservan, por ejemplo, pene, a mujeres trans que ya no conservan pene porque se han hecho una vaginoplastia. Entonces, yo lo que propongo es una categoría para detallar estos conceptos. Entonces, yo, por ejemplo, quienes se dicen que son mujeres trans con pene u hombres trans con útero y vagina y que pueden incluso embarazarse o ser embarazados, ¿no? Y tener descendencia biológica, yo ahí creo otra categoría para precisar esos detalles, que es justamente la que llamo transandrógino, mujer transandrógina o hombre transandrógino. Hombre con vagina y con útero capaz de gestar, mujer con pene, testículos, capaz de inseminar. Muy bien, maestro. Y por ejemplo, cuando hablamos sobre géneros fluidos, sobre esta parte no binaria, es parte también de estas categorías, de este paraguas, del que habla, donde hay una serie de categorías. Mira, lo que pasa es que lo llamado no binario y lo fluido es justamente no sentirse identificado con esas categorías. Entonces buscan otra. Pero decir, yo soy un no binario, empezar diciendo que yo soy con una negación, es un poco absurdo. En lugar de no binario sería agenérico. No tengo un género establecido socialmente determinado, ¿no? Puedo jugar y lo fluido es jugar con uno y otro. De hecho, ha sido muy frecuente entre hombres y mujeres homosexuales jugar con las imágenes de género, independientemente de cuál sea su identidad sexogenérica. En algunos casos, este juego se lleva a no tengo identidad sexogenérica. Y esto es muy, muy complejo de analizar. Y entonces por eso se buscan
estas expresiones como género fluido, piratas de género o bien no binarios, que les digo, yo creo que empezar a definir que uno es algo con una negación me parece que es un poco contradictorio. Muy bien, maestro. ¿Podría explicarnos que también estuve revisando que habla usted del concepto de preferencia sexoerótica y cuáles serían como estos argumentos que acompañan a este concepto? Bueno, este concepto se empezó a usar en los años 70, por lo menos con bastante fuerza, desde antes se usaba, pero, o sea, pero después se impuso el de orientación sexual. Yo me opongo al de orientación porque tiene un principio de que sugiere que así se nace, lo cual no está demostrado. Yo soy de la opinión de que nacemos tan plásticos que podemos ser uno, lo otro o ambos. Ujú. En un momento dado, según cómo nos vaya en la vida, que vayamos descubriendo, que vayamos gozando. Y no hay ninguna prueba de que uno nazca homosexual o heterosexual o bisexual. Porque además, cuando se habla de orientación, se habla de homosexual y bisexual. Digo, homosexual y heterosexual. Y entonces los bisexuales, ¿qué serían? Desorientados. Porque a veces está para acá y a veces está para allá. Es un absurdo. Yo pienso que la palabra orientación a mí me remite a una brújula, como que si tengo que siempre estar dirigido a un punto, lo cual hay demostración de que eso no es verdad. Entonces, yo en ese sentido digo de preferencia. La gente se resiste a preferencia porque piensa que todo lo que uno prefiere es porque lo ha evaluado y ha decidido que así le gusta. No es cierto. Hay muchas cosas que uno prefiere sin ningún análisis. Simplemente hay comidas. Prefiero esto que lo otro. ¿Por qué? Me gusta más. Punto. Y no hubo un día de decir, ¿qué me va a gustar más? ¿Esto o lo otro? No. Uno de repente descubre cosas que le agradan y otras cosas que no le agradan u otras cosas que le son indiferentes. Entonces, la preferencia no es necesariamente un acto volitivo, pero la gente argumenta como que sí lo es. Luego, otra de las confusiones es que una vez tuve un encuentro con la madre de un homosexual que decía, no, no es preferencia, es orientación, porque mi hijo, que es homosexual, preferiría no ser homosexual para no tener tantos problemas. No, no se trata de eso. No se trata de que preferiría hacer esto o lo otro. ¿Qué prefieres? ¿Tener relaciones con tal tipo de cuerpo, tal tipo de individuo o con otro tipo de cuerpo, otro tipo de individuo? Y entonces hablan muchos ahora, por ejemplo, con esta confusión del género, preferencias genéricas. La homosexualidad no es una preferencia genérica. Uno no está prefiriendo el género, está prefiriendo cierto tipo de anatomía. Y eso es biología pura. ¿Nos podrían Aparte de que prefiera que sea delicado, tierno o lo que sea, ¿no? Pero prefiere rasgos biológicos determinados. Y como no es algo estático, ¿cómo sería entonces explicar precisamente esto de lo que usted nos habla en torno a esta preferencia sexoerótica? ¿Cómo sería ese plano? Recuerdo que usted comentó en alguno de los conversatorios la tabla que realizó Kinsey y que hubo algunas modificaciones en torno a esa tabla. ¿Nos pudiera un poco hacer Yo referencia? la hice así. Sí. Bueno, lo que pasa es que Kinsey lo que plantea en 1948 es que en función de las actividades sexoeróticas que ha tenido la persona.
Entonces, personas que solo han tenido relaciones heterosexuales los pone en el nivel 0. Personas que solo han tenido relaciones homosexuales las pone en el nivel 6. Las demás han tenido experiencias de uno y de otro, pero más de uno que más, o más de otro, o más o menos igual. Entonces, por eso saca 7 niveles. Sin embargo, yo en la modificación que hice en 1979, aparte de las experiencias tenidas, quise contemplar las atracciones. ¿Por qué? Porque así como hay heterosexuales vírgenes, es decir, que no han tenido nunca relaciones sexuales con nadie, pero dicen, soy heterosexual, me gustan más las personas de otro sexo, también hay homosexuales vírgenes, aunque mucha gente no lo cree. Ser homosexual no implica práctica. Generalmente la lleva, pero puede no llevarla. Entonces yo quise incluir esto y además también quise incluir no solamente el que sea virgen o no sea virgen en tal tipo de experiencia, sino también un nivel de oculto que yo le llamo que son sueños o imaginaciones. Yo puedo ser homosexual y haber tenido imaginación, pensamientos, fantasías de relaciones hetero, sin haberlas tenido físicamente. Entonces también los incluyo en la tabla. Entonces de la tabla de 15, que es de 7 niveles, la tabla que yo propuse en 1979 llega a 73 niveles. Claro. O Oigan, sea, nos habla de muchísima más complejidad. sí. Precisamente, bueno, ahorita que toca este punto que me parece importante, ¿no? Cuando hay a lo mejor a nivel fantasía, pero el hecho de no llevar a cabo cierta práctica influye mucho como también toda esta visión cultural, la historia de la persona, los contextos, las atmósferas de las que usted nos hablaba. ¿Cómo se va desarrollando? Yo sé que es un poco extenso hablar, pero ¿cómo se va desarrollando esa sexualidad en ese desarrollo del animal humano que usted señala como animal humano? ¿Cómo se va dando? Porque incluso menciona en el capítulo que muchas veces se cree que en la infancia uno vive como si no tuviera aspectos también sexuales y se restringe en muchos sentidos y muchas veces en la niñez se pueden ocultar ciertos comportamientos precisamente por la cuestión prohibitiva, ¿no? Del exterior. Entonces, ¿cómo se van desarrollando todas estas cuestiones? Bueno, eso va a depender de muchísimos factores. Va a depender de la cultura en la que se viva, Ujú. de el ambiente eh, conceptual en que se viva. Entonces, un niño cuando nace tiene capacidad sexual, pero no ha desarrollado una sexualidad. Esta se va desarrollando en la medida en que va experimentando. Más allá de eso, incluso a nivel intrauterino, si hay tocamientos en los propios genitales. Claro que cuando nos tocamos la cara decimos me acaricio, cuando nos tocamos los genitales dicen me masturbo, lo cual es finalmente una caricia pero en genitales, ¿no? Claro. Y esto ya se da en inútero, pero no necesariamente adquiere significado. Es exploratorio, pero no adquiere un significado comportamental hasta que el individuo, finalmente no olvidemos que un individuo dentro del útero no es un ser humano, es un posible ser humano en el futuro. Para ser un ser humano se necesita nacer, ser parte ser parte de un ambiente social, cultural, emocional y con cierto nivel de autonomía, que es el nivel de autonomía va a ir creciendo
Y se supone que el estado adulto ya tenemos la máxima autonomía. Unos alcanzan más, otros menos. Autonomía no significa independencia. Significa el poder hacer cosas, pero interactuando con otros, porque necesitamos a los demás para hacer. Entonces no es total independencia. Y entonces los niños van a ir descubriendo sensaciones, van a ir generando emociones, pero también van a ir recibiendo presiones del entorno, de mamá, de papá, del vecino, de la maestra, del cura, de lo que sea. Y esto es lo que nos va a dar los elementos con los que el individuo puede ir creándose una individualidad a nivel sexual y a nivel de otros muchos aspectos, intelectual, emocional, etcétera. No sé si queda más o menos claro. Sí, de hecho usted menciona que las edades son realidades en tránsito, Claro, ¿verdad? porque la vida es un tránsito. Claro. Y cómo, así como en esta parte en la que habla, por ejemplo, la cuestión cultural, las presiones que pueden experimentar, por ejemplo, en las adolescencias, que es un espacio donde ya está uno mucho inmerso en ámbitos socioculturales, en relaciones, en vínculos, en querer ser aceptado o no aceptado la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo va influyendo todas estas atmósferas en esas adolescencias? Bueno, es que depende de cómo viva la adolescencia cada quien. O sea, son elementos que influyen. Ujú, ¿Cómo influyen? Eso depende de cada caso. ujú, No ujú, influye igual para todos. Sí hay ciertas influencias que nos pueden parecer muy semejantes, pero cómo las procesa el individuo son únicas. Aunque se parezcan mucho a las del vecino, son únicas. Por eso algunos pueden generar de ahí un trauma y otros no generar ningún trauma, sino descubrir, por ejemplo, otras cosas que les atraen o les gustan. ujú, Por eso es tan difícil y tan peligroso el tratar de imponer nuestra manera adulta, personal, de imaginar, de decir cómo son las cosas a otros. Esto es uno de los grandes errores que para mí tiene la educación en general en todos los países. Educamos a los niños y a los adolescentes para nuestro presente, ujú. pero nuestro presente no va a ser su presente cuando sean adultos. La realidad va a ser totalmente otra, pero como la desconocemos, en lugar de enseñarles estrategias, queremos que se aprendan a vivir lo que nosotros estamos viviendo. Y eso es ridículo. Y eso es ridículo por parte de los adultos. Sí. O, Esta o visión, vengativo, porque así nos lo hicieron a nosotros también. claro, porque esta visión finalmente adultocéntrica, como usted señala, pues obviamente va limitando la posibilidad de que la persona vaya desarrollándose, desarrollando sus talentos, reconociéndose en lo que va viviendo en su día a día, que es muy diferente por esta cuestión generacional. Sí, bueno, de hecho hay autores como, creo que se llama Antonio, se apellida Alegre, que dice que, por ejemplo, en los adolescentes se supone que están rompiendo con todo lo que se parezca a los adultos, pero finalmente lo que están buscando es parecerse a los adultos. Mm, Y finalmente terminan repitiendo muchas de las cosas que criticaban cuando ya cambiaron de edad, porque ya no les afecta. Y ahora eso les parece más tranquilizador. Innovarse es una posibilidad, pero requiere valor, decisión, disciplina y audacia. Y cuando eso se genera, también hay muchas veces rechazo, este rechazo social. Ah, sí, pero por eso son necesarias las estrategias. Ujú.
A mí, por ejemplo, hay muchas cosas que pueden rechazar de mí, que a mí me tienen total y absolutamente sin cuidado Claro, lo que opinen los demás. claro. Maestro, ¿y cómo, un poco hablando desde esta visión, por ejemplo, cuando hablamos de transfobia, de homofobia, de bifobia, involucra esta parte de ver algo que es distinto a mi ser y o tener como temor a parecerme a eso que es distinto a mi ser? Bueno, lo que pasa es que la palabra homofobia surgió como un rechazo a la homosexualidad. Fobia significaría miedo, no tanto odio, pero muchas veces van unidos. Y tenemos muchas fobias a muchas cosas. Desafortunadamente, hay muchas técnicas y terapias para superar ciertas fobias, como la aracnofobia, la acrofobia, la agorafobia, etcétera. Pero no hay muy pocos trabajos para superar la homofobia, porque la persona homófoba o transfoba o lo que es sexofóbica no se reconoce como mal. Y sí, efectivamente, le sienta mal, no le tiene miedo al homosexual. Lo que le tiene miedo es a las formas de vivir y de proponer y hacer cosas que no entiende, que nunca se le pasaron por la cabeza. Por eso son equivalentes a las fobias que tenemos a los extranjeros, a otro tipo de tipo biológico, a otros idiomas, etcétera, porque no los entendemos y sentimos que nos van a quitar algo. Y no nos van a quitar nada. Pero ese es el miedo que tenemos. Es un miedo irracional. Y todo lo irracional debiera de ser tratado racionalmente. Claro. Muy bien, maestro. Bueno, gracias por esta explicación. Y un poco me gustaría que nos pudiera también platicar, porque habla en su libro de la importancia del lenguaje, de las palabras, de cómo vamos consolidando y cómo es que el lenguaje influye también en el momento que estamos viviendo en nuestras sexualidades. ¿Cómo influye el lenguaje? Bueno, el lenguaje finalmente no es solamente un medio de comunicación, es un medio de conversación y de narración. Ujú. Y en esa medida, obviamente, nosotros estamos en constante intercambio de ideas a través del lenguaje. El uso de las palabras a veces se le da un peso mayor del que tienen y a veces se les quita peso. Por ejemplo, con el actual lenguaje incluyente. Eso Ujú. no es un lenguaje, son palabras, alteración de palabras. Un lenguaje es mucho más que las palabras. Un lenguaje es cómo con palabras damos un discurso, una narrativa, una conversación. Entonces, el cambiar una letra a una palabra no altera nada. El decir todes en lugar de todos no va a hacer disminuir la misoginia. Es una ridiculez pensar así. Eso habría que hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, siempre pongo un ejemplo de cuando yo entré a la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, éramos 5 los que entrábamos ese año y eran 4 mujeres y yo. En un momento dado, la presidente de la asociación en ese momento me pidió que yo diera el discurso por parte de los que ingresábamos a la academia, en la ceremonia de ingreso. Yo le dije que me parecía inadecuado porque eran 4 mujeres y era yo un solo hombre.
que para mí debía de dar el discurso una mujer. Pero me insistió, me dijo que todo el mundo había llegado de acuerdo, que si yo escribía bonito, que si yo hablaba bien, que quién sabe qué, que querían incluso las otras que ingresaban, que fuera yo quien diera el discurso de ingreso. ¿Qué hice yo? Di todo el discurso en femenino. Eso es lenguaje inclusivo, no poner todos en lugar de todos. Es incluir el concepto de democracia, incluirlo en el lenguaje. El todos en español es masculino en algunos casos y general en otros. Pero hay, por ejemplo, es absurdo este lenguaje inclusivo cuando se dice todes, ¿no? Porque si no, no incluye a las mujeres, pero no hay problema de que se diga electricista, que en alguna medida excluiría a los hombres. Yo no llamo al electricista a arreglarme un problema eléctrico, ni acudo al genetista para hacerme una prueba de ADN, sino al genetista. La A o la O no nos hace ni masculinos ni femeninos per se. Tiene el que se escriba así, que se diga así, tiene un origen histórico y etimológico, lo cual es ridículo pretenderlo cambiar ahora. Queremos hacer lenguajes inclusivos, aprendamos lenguaje, no palabras. Como todo este simbolismo, el significado que tienen las palabras, ¿no? A final de cuentas. Sí, pero hay muchas veces que les damos un significado que no tienen en sí. O sea, se dice presidente, se dice todes para incluir a las mujeres, pero cuando la palabra lleva la E, entonces para incluir a las mujeres se le pone a presidenta. ¿No es un poco ridículo? O sea, las estrategias son totalmente absurdas. Hay palabras que son neutras de por sí, presidente, estudiante, etcétera. Entonces, habría que aprender que la palabra en sí no es lenguaje. Las palabras son instrumentos de un lenguaje, elementos necesarios para un lenguaje. O no siempre necesarios, porque hay lenguajes corporales, por ejemplo. Hay lenguajes pictóricos, lenguajes musicales. Entonces, ya no habría conciertos, sino conciertos de música clásica. O sea, seamos un poco coherentes. Esas son las cosas que a mí, hoy por hoy, me parecen total y absolutamente ridículas. Porque además vivimos una época en que el famoso discurso de lo políticamente correcto sirve para censurar al otro. Es la nueva Inquisición, sin ir más lejos. Muy bien, maestro. Yo por eso me declaro políticamente incorrecto. Muy bien, maestro. Maestro, me gustaría que pudiera cerrarnos con una conclusión acerca de este maravilloso libro para que la gente también lo adquiera, Sexualidades, Imperativos y Atmósferas, Reflexiones desde la Antropología del Comportamiento, de Javier Lizárraga Cruchaga. Entonces, ¿con qué quisiera cerrar, maestro? Bueno, yo nada más decirles que esto es un trabajo más sobre sexualidad, sobre una actividad profesional que he estado desarrollando y que como en el mismo libro lo digo, no hay un punto final al tema. Nunca acabaremos de estudiar, de comprender, de analizar, de reflexionar
sobre lo sexual, porque lo sexual es además algo dinámico y que va a ir cambiando. Muy bien. Y vamos a ir descubriendo cosas. Pues muchas gracias, maestro, por este bello compartir. La verdad es que nos deja un panorama de profundas reflexiones y sobre todo de volver a releer, en mi caso, volver a releer algunos de los capítulos porque realmente me parece un trabajo fantástico el que usted realizó. Y bueno, pues le agradezco de verdad siempre su compartir con Verso para que más personas tengan posibilidades de escuchar y también de profundizar y analizar distintas temáticas en torno a la sexualidad, a la salud, a la educación. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima. No se olviden de ver Converso todos los jueves a la 1 y en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal estos conversatorios y las repeticiones. Gracias, maestro. Hasta luego. Bye. Gracias.